Vamos a definir cómo vamos a distribuir el momento torsor o la torsión de mi sistema en el sistema estructural de resistencia sísmica. El sistema estructural de resistencia sísmica lo vamos a representar por el sistema de resortes. Cada resorte tiene su propia rigidez K sub I. En este caso, en el que hay torsión, la condición que se da es que el centro de masa y el centro de rigidez no coinciden. ¿Eso qué me implica? Que se genera una excentricidad. Vamos a hablar de la excentricidad de diseño porque ya definimos que esa excentricidad es igual a la inicial más una excentricidad accidental. Entonces se genera una excentricidad. Este esquema, que es lo que está indicando lo real de la estructura, en donde la acción del sismo no es colineal con la reacción, se puede reemplazar por un sistema en el que coloco las dos fuerzas colineales. Acción y reacción son colineales. Cuando acción y reacción son colineales, habíamos definido en la clase anterior que se podía calcular un efecto directo, que era simplemente función de la rigidez de cada pórtico entre la rigidez total por el respectivo cortante de piso. O sea, calculamos un cortante a partir de un cortante de piso. Por eso se llama cortante efecto directo o cortante directo. Ahora, pues, para simbolizar el primer efecto, que es que hay una excentricidad, voy a quitar la excentricidad porque lo que hice fue dejar acción y reacción colineales, es decir, no hay excentricidad. Pero ahora voy a reemplazar esa excentricidad por el momento que se genera, el momento m de t. Ese momento va a ser igual a la fuerza por la excentricidad. Ese momento torsor, vamos a decir entonces que me genera un efecto indirecto. ¿Por qué se llama efecto indirecto? Porque voy a calcular un cortante a partir de un momento. Por eso es efecto indirecto. ¿Cómo vamos a calcular ese efecto indirecto? Vamos a establecer que ese sistema, ya dibujando acá todo en función del eje neutro, está representado, esa torsión está representada por un ángulo de torsión que está generado por ese momento torsor. Si hay torsión es porque hay un ángulo de torsión. Entonces, vamos a hablar ahora que la torsión me generó o me torció mi barra que viene siendo mi estructura. Esa torsión la vamos a medir como eje de torsión a partir del centro de rigidez. El centro de rigidez es mi eje de torsión, o sea, donde la estructura responde. ¿Qué pasa con esa torsión y qué es evidente? Pues que cada resorte tendrá su propia deformación. El resorte que está más lejano al centro de rigidez será el que más se deforma, el que más se alarga. El resorte que esté más cercano al centro de rigidez será el que menos se deforma. Cada resorte tendrá su propia deformación. Es decir que entonces, para un resorte, a partir del concepto de rigidez, yo puedo establecer que la respuesta o la reacción de cada resorte va a ser proporcional a la rigidez por su respectivo desplazamiento. Vamos entonces a determinar cómo se calcula esa deformación para cada resorte. Les estaba diciendo que XR es la posición del centro de rigidez desde el eje de referencia general. Aquí me faltó. Posición del centro de rigidez desde eje de referencia general.
desde eje de referencia general. X sub y va a ser también posición del resorte X sub y desde el eje de referencia general, es decir, desde Y. Y X sub y prima, que es la nueva variable que se introduce, está en azul, X sub y prima va a ser la posición del resorte desde el centro de rigidez, o sea, desde el eje de rotación, que es el centro de rigidez. De ahí entonces yo puedo establecer que X sub y prima sería igual a la posición del centro de rigidez menos la posición del resorte desde el mismo eje de referencia. Este término yo lo suelo trabajar en este curso en valor absoluto. O sea, da lo mismo si colocas primero X sub y luego el centro de rigidez. Da lo mismo porque de lo que yo les hablo acá es que hay que tener noción del sentido del momento torsional. Ese momento torsional es el que te va a decir pues si el pórtico se alarga o si el pórtico se contrae. Dependerá de esa torsión y así lo vamos a interpretar. Me parece mucho más fácil para interpretarlo y no aprendernos una fórmula simplemente de memoria. Muy bien, hasta ahí vamos. Entonces, ahora voy a dibujar solamente la deformación de un resorte. O sea, esta es la deformación del resorte, delta sub i, y ese resorte respecto al centro de rigidez tiene una posición medida en función del ángulo θ. Esta posición es X sub i prima, la posición desde el centro de rigidez. Voy a mirar solamente lo que me interesa de esa deformación. Recordemos que estamos trabajando todo con la teoría de las pequeñas deformaciones, porque nuestro comportamiento es lineal y elástico, y en ese comportamiento las deformaciones son muy pequeñas. Entonces, con la teoría de las pequeñas deformaciones, puedo establecer que ese ángulo de deformación θ es aproximadamente igual a la tangente del mismo ángulo, es decir, es igual a la deformación de ese resorte sobre su posición desde el centro de rigidez, X sub i prima. De esa condición puedo establecer entonces que esa deformación en el resorte va a ser igual al ángulo de torsión por la posición de el resorte respecto al eje de rotación, que es el centro de rigidez. Anteriormente había definido que la resultante, es decir, la respuesta de un resorte, que viene siendo la respuesta de un pórtico, porque recuerden, los resortes me están representando pórticos. Esa respuesta, que habíamos dicho es la rigidez por delta sub i, sería igual a la rigidez de ese resorte por θ por la posición del resorte hasta el eje de rotación, que es el centro de rigidez. Mejor organizado y de forma general, R sub i, que es la forma que usualmente se utiliza para este efecto, es igual al ángulo de torsión, coloquémoslo en otro color, digamos que esa es la parte importante, al ángulo de torsión que se genera debido al momento por la rigidez del resorte por
la distancia del resorte hasta el centro de rigidez. Ahí tenemos la respuesta de uno de los resortes. Digamos que de esa expresión yo conozco la rigidez de mi pórtico o la rigidez de mi resorte. Vamos a conocerla. Conozco la posición del resorte respecto al centro de rigidez. Si usted ya calcula la posición del centro de rigidez, conociendo la posición de cada pórtico, pues puede calcular o determinar esa distancia x sub i'. Así que ahora me falta es encontrar una expresión mucho más general para calcular el ángulo de torsión. Para eso, hagamos un equilibrio de momentos. Entonces, en ese equilibrio de momentos, volvamos a colocar este esquema. Fácil. Muy bien. Con este esquema, yo puedo hacer un equilibrio de momentos. Entonces, digamos que hago sumatoria de momentos respecto al centro de rigidez, que es mi eje de rotación. Sumatoria de momentos. Sumatoria de momentos respecto al centro de rigidez igual a 0. Denme un momento. Muy bien, entonces, esa sumatoria de momentos me quedaría que el momento torsor que me está generando la excentricidad de la fuerza que genera el sismo y la reacción de la estructura va a ser igual, o tiene que ser igual, a la torsión que puedan aportar cada resorte por su respectiva posición hasta el centro de rigidez. Los resortes tienen que generar un momento del mismo valor y en sentido contrario para que esto esté en equilibrio. ¿Listo? Esa condición se tiene que cumplir. Muy bien, entonces reemplazo. Ese momento torsor sería igual a la resultante en cada resorte o la respuesta de cada resorte, que vendría siendo una sumatoria, y ya sabemos que esa respuesta es igual a la torsión por la rigidez de cada resorte por su posición hasta el centro de rigidez. Coloquemos esto en otro color, que es lo que estoy reemplazando, o sea, teta por rigidez por x sub i' por x sub i. Todo esto que estoy colocando aquí es r sub i. Muy bien. De ahí entonces puedo establecer que ese momento torsor va a ser igual. El ángulo teta lo puedo sacar de la sumatoria porque no depende de nada, de ninguna propiedad de los pórticos. Lo saco de la sumatoria, en la sumatoria me quedaría x sub i por la posición de cada pórtico hasta el centro de rigidez y esto elevado al cuadrado. Es decir, que el ángulo de torsión es igual al momento torsor, que ya sabemos que es igual a la fuerza por la excentricidad de diseño, entre la sumatoria de la rigidez de los pórticos por su posición hasta el centro de rigidez. Con esta expresión puedo entonces reemplazar el giro o el ángulo de torsión
en la expresión para calcular la resultante en cada resorte. O si usted quiere, de manera general, que es como lo vamos a hacer en este curso porque me gusta dejar calcular los ángulos por aparte, simplemente es, en resumen, vamos a calcular la torsión, momento torsor, como la fuerza por la excentricidad de diseño, como ya establecimos que se calculaba la torsión. Teniendo esa torsión, pasamos a calcular el ángulo de torsión, que va a ser igual a ese momento torsor, entre la sumatoria de la rigidez de todos los pórticos por su posición hasta el centro de rigidez. Y con estas dos condiciones, entonces, la reacción en un resorte o en el resorte I va a ser igual al ángulo de torsión por la rigidez de ese resorte, por la posición de ese resorte hasta el centro de rigidez. Esta va a ser la forma de calcular el efecto indirecto. O sea, va a ser un cortante que se calcula en función de un momento. Entonces vamos a concluir estableciendo que el efecto indirecto será igual B sub t igual al ángulo de torsión por K sub I por X sub I, que es la posición de ese pórtico hasta el centro de rigidez. Este es el efecto indirecto. ¿Eso está claro? ¿Preguntas? ¿Preguntas no hay? Sí están escuchando, ¿verdad? Ok. Muy bien, entonces, con eso ya vimos el segundo efecto, que es el de torsión o el efecto rotacional. Nos falta un tercer efecto para tenerlo en cuenta en el cálculo de del sismo o de la totalidad del sismo en todo el sistema estructural. Ese efecto lo vamos a llamar como el efecto ortogonal. Tercero, efecto ortogonal. Creo que yo anteriormente les había hablado del efecto P delta. Ese efecto P delta lo vamos a considerar en el cálculo de la deriva, que aún nos falta tema para llegar a ese cálculo. Entonces primero voy a explicar el efecto ortogonal. Antes de analizar este efecto ortogonal, vamos a ver la NSR10, qué condiciones establece para que sea obligatorio calcular este efecto ortogonal. Entonces, la NSR10 es clara. Dice, no es necesario considerar el efecto ortogonal cuando, primero,
La estructura es de un piso. Es de un piso o en naves industriales, bodegas, etcétera, cualquier estructura de un piso que sea regular. Esa es la condición. Estructura de un piso, como nave industrial, bodega, polideportivo, todo este tipo de estructura, bajo la premisa de que sea regular. Y tampoco es necesario considerar el efecto ortogonal en zonas de amenaza sísmica baja. Cuando se diseña una estructura en una zona de baja sismicidad. En todos los casos que no estén comprendidos en estas dos posibilidades, se deberá calcular el efecto ortogonal. Vamos a explicar entonces qué es el efecto ortogonal. Ya tenemos claridad cuándo es obligatorio. Muy bien. Entonces, el efecto ortogonal va a ser considerar la acción del sismo en las dos direcciones actuando de forma simultánea. En las dos direcciones principales, actuando de forma simultánea. Muy bien, me explico. Vamos a considerar una planta de una estructura como la que estoy indicando y tenemos el sistema estructural. Muy bien, ahí estoy indicando la posición de las columnas, las de las vigas pues voy a indicarlas. Posición de columnas y de vigas. Muy bien, vamos a considerar lo que es el sismo principal y el sismo ortogonal. Entonces, vamos a tomar como sismo principal, en este caso, al sismo en la dirección X. Este es el sismo principal. ¿Cuál va a ser el sismo ortogonal? El sismo en la otra dirección. Es decir, en este caso sería el sismo en Y.
Entonces me dice el efecto ortogonal es que analicemos la acción del sismo en las dos direcciones actuando al mismo tiempo. Sin embargo, hay una diferencia entre los dos. Tenemos que identificar o diferenciar el sismo principal del sismo ortogonal. El sismo principal va a tener el 100% del sismo. Y el sismo ortogonal, ¿qué pasó? Y el sismo ortogonal, denme un momento. No, mi amor, no puede. El sismo ortogonal va a ser el sismo en la otra dirección, pero por un 30%. ¿Listo? Entonces, decimos, para el sismo principal, que en este caso estoy analizando el sismo en X, vamos a aplicar el 100% de la fuerza sísmica que se calcula en esa dirección. Y el efecto ortogonal, que sería el sismo en Y, sería el 30%. ¿Qué implicaciones tiene eso? Que me van a aparecer más torsiones. Miremos. Empecemos con todo lo que sabemos. Si yo ubico el centro de masa, está como por aquí. Centro de masa. El centro de rigidez estaría más hacia este lado. Centro de rigidez. Muy bien. Entonces, en la dirección principal del sismo, vamos a tener lo que ya vimos. Efecto directo y vamos a tener efecto indirecto. Ese efecto indirecto se va a calcular, considerando la excentricidad de diseño. Para este caso, la excentricidad que interesa va a ser la excentricidad en Y, que sería la inicial más o menos la excentricidad accidental en Y. Y les voy a subrayar esa excentricidad accidental. ¿Listo? Entonces, esos son los dos efectos que hasta el momento hemos visto. Ok. Representémoslo en el esquema. En el esquema tendría que el sismo en la dirección principal actúa en la dirección X. ¿Qué habíamos visto? Que el centro de masa, bajo la condición que ese centro de masa se calculó diciendo que la masa estaba uniformemente distribuida, lo cual no es cierto, pues eso se debe corregir. Esa corrección se hace teniendo en cuenta la excentricidad accidental. Esa excentricidad accidental, que ya sabemos cómo se calcula, implica que el centro de masa se mueve una cantidad, en este caso en el que estamos con el sismo en X, se mueve una cantidad hacia arriba o hacia abajo, por eso está más o menos. Así que, teniendo esa condición, decimos, en el centro de masa se concentra la acción del sismo. Vamos a establecer esa acción del sismo en términos del cortante. Cortante en este piso I. La estructura responde con una fuerza del mismo valor en sentido contrario en el centro de rigidez, BP sub I. Esa diferencia entre la acción y la reacción del sismo, entre la posición y la reacción entre la posición del sismo y la posición de la reacción de la estructura, me genera una torsión en función de la excentricidad, en este caso de diseño en Y. Es decir, aquí tendría un momento torsor que según los sentidos de los cortantes estaría en sentido horario. ¿Listo? Así que este efecto directo
está calculado en función de ese momento, indirecto, perdón, está calculado en función de ese momento torsor. Aquí, momento torsor sería igual a la fuerza por la excentricidad de diseño en Y. Y lo que ya vimos, la respuesta o el cortante en cada pórtico asociado al efecto indirecto, es decir, a la torsión, va a ser igual al ángulo de torsión por la rigidez del pórtico por la posición de cada pórtico hasta el centro de rigidez. Muy bien. Para el efecto directo, es el caso más sencillo, que está en función de la rigidez de cada piso. Ese efecto directo simplemente se calcula considerando el cortante de piso y estableciendo que ese cortante directo es igual a la rigidez de cada pórtico sobre la sumatoria de la rigidez de todos los pórticos por el cortante de piso. Entonces, para el sismo principal estamos calculando esos dos efectos con el 100% del sismo en esa dirección. Muy bien. Ahora miremos qué pasa con el sismo ortogonal. Me dice, el efecto ortogonal es que el sismo actúa al mismo tiempo, actúan de manera simultánea en el efecto ortogonal, o en la dirección ortogonal, perdón. De ahí entonces yo puedo establecer lo siguiente. En el efecto ortogonal, algo importante, no se considera excentricidad accidental. Eso tienen que tenerlo claro. Efecto ortogonal sin excentricidad accidental. Solo hay excentricidad inicial. Así que, si vemos la estructura, pues tenemos una excentricidad inicial en X. Sería X. Muy bien. ¿Qué me garantiza esa excentricidad inicial? Considerando el efecto directo, mi sismo se concentra en el centro de masa. El centro de masa no lo voy a mover a la izquierda o a la derecha para este caso, porque estoy analizando el sismo ortogonal sin excentricidad accidental. Así que tendría que mi sismo se concentra en el centro de masa. Mi estructura responde con una fuerza del mismo valor en sentido contrario en el centro de rigidez. ¿Cuál es la magnitud de esa fuerza? Pues es el 30% del sismo. La fuerza sísmica que nosotros calculamos en cada piso va a ser la misma en las dos direcciones. Es decir, que si acá tengo un cortante BP sub I, el efecto ortogonal sería el 30% de ese cortante. Muy bien, y esa acción me genera entonces un momento torsor que tendría sentido también horario. Voy a dibujarlo por acá para que se vea y con otro color. Me genera un momento torsor que, para diferenciarlo del efecto indirecto, voy a decirle M sub teta, efecto ortogonal. O le podemos llamar M sub 0 nada más. M sub 0. El momento ortogonal. Entonces, ese momento ortogonal, ¿a qué va a ser igual? Momento ortogonal sería igual a la fuerza sísmica, pero multiplicada por un 30%. Punto 3 veces la fuerza sísmica que se aplica por
la excentricidad inicial en X. No hay excentricidad accidental. E sub X es excentricidad inicial. Muy bien. Ya tengo un momento torsor. O sea, ya sé que el efecto o el sismo ortogonal genera también torsión. Y en este caso puede que lo genere o puede que no. ¿Cuándo no se va a generar torsión? La única condición para que no aparezca el sismo ortogonal es que la excentricidad sea igual a 0, la excentricidad inicial. Y eso va a ocurrir cuando el centro de rigidez y el centro de masa coinciden. Si coinciden, el efecto ortogonal se anula inmediatamente porque no hay excentricidad inicial. Sería la única condición en la que se anula el sismo ortogonal. El efecto directo y el efecto indirecto siempre van a existir, porque el efecto directo es el primero, o sea, ese no hay duda, y el efecto indirecto tiene en cuenta la excentricidad accidental. Entonces puede que el centro de masa y el centro de rigidez coincidan, pero el método te está diciendo, en la dirección principal del sismo vas a considerar una excentricidad accidental. Y con eso te va a generar siempre un momento asociado al indirecto. Pero en el ortogonal este valor se puede anular perfectamente. Ese es el único efecto que puede existir o no existir en la estructura. Digamos que se establece que existe. Entonces se genera este momento de torsión. Teniendo esa torsión, simplemente pasamos a lo que ya sabemos y es establecer que la rigidez, que la respuesta o la reacción de mi pórtico, de mi resorte, como ya lo vimos, en términos de cortante, voy a llamarla B sub 0, va a ser igual a el ángulo de torsión θ asociado al efecto ortogonal por la rigidez de ese resorte, por la posición de ese resorte hasta el centro de rigidez. O sea, la forma de calcular el cortante asociado a un momento va a ser la misma. La demostración que vimos no cambia, es la misma. ¿Qué es lo único que cambia? Este ángulo. En este caso, este ángulo va a ser el ángulo de torsión del efecto ortogonal. ¿Listo? Es lo único que cambia. En el primer caso, este ángulo que se calculaba era el ángulo de torsión del efecto indirecto, pero los dos se calcularían de la misma forma. ¿Está claro el efecto ortogonal? Muy bien, y ahora con ese efecto ortogonal me salen muchas combinaciones. Vamos a ver cuáles serían las combinaciones del sismo. Posibles combinaciones del sismo. Tendría la primera, a ver, vamos acá. Bueno, no, esa ya la dejé de forma esquemática, voy a hacer las otras más sencillas. La combinación que acabamos de ver era considerando el sismo en X como el sismo principal, el sismo en Y el efecto ortogonal.
Entonces, consideramos 100% del sismo en la dirección X y 30% del sismo en la dirección Y. ¿Qué pasa? Que esto puede cambiar. El sismo puede ir y venir en una estructura. Entonces, puedo decir, mira, el sismo principal sigue siendo positivo hacia la derecha, pero el sismo ortogonal puede ir hacia abajo, en esta vista en planta. Esta es otra combinación y genera otra condición. Entonces, los porcentajes son los mismos, 100% del sismo en la dirección X y 30% del sismo en la dirección Y. Pero puede generarse otra combinación. Podemos decir que el sismo en la dirección principal ya no es positivo, no va hacia la derecha, sino que va hacia la izquierda. Y el sismo ortogonal puede ir hacia arriba. Entonces, SY y SX. El sismo en X sigue siendo principal con el 100% del sismo en esa dirección. El sismo en Y tendría 30% del sismo. Y bajo esa misma condición puedo establecer una última combinación para este caso. Puedo decir el sismo en la dirección principal negativo y el sismo ortogonal puede ir hacia abajo. Con los mismos porcentajes, 100% y 30%. Para estas primeras combinaciones estaría hablando de sismo principal, que vendría siendo sismo en X, y sismo ortogonal, que vendría siendo el sismo en Y. Ahí tenemos 4 combinaciones. Siguientes. Vamos a hablar ahora en el caso en que el sismo principal sea el sismo en Y y el sismo ortogonal sea el sismo en X. Tenemos las mismas condiciones, si ustedes quieren, o sea que el sismo en X puede ser positivo o negativo y lo mismo el sismo en Y. Ahora lo que cambian son los porcentajes. Ahora el sismo principal es en Y, entonces aquí tengo 100% del sismo en todas las combinaciones, 100%. Y el sismo ortogonal en X sería el 30%. Es decir, que tenemos 8 posibles combinaciones del sismo considerando únicamente el efecto ortogonal. Únicamente el efecto ortogonal. Porque las combinaciones pueden ser más. Miremos qué otras combinaciones pueden salir. Están claras esas 8 combinaciones, ¿verdad? Entonces miremos otras combinaciones. Las otras combinaciones se dan obviamente considerando el efecto ortogonal ortogonal más la excentricidad accidental. Muy bien.
Ven. ¿Tienes sueño? Muy bien, entonces miremos la primera combinación para el sismo principal en la dirección X y el sismo ortogonal en la dirección Y. Tendríamos, para el caso de la primera combinación, llamemos a esta la primera combinación, tendríamos dos posibilidades. Recordemos que la excentricidad accidental solo se considera en la dirección principal del sismo. Entonces, solo aquí está la excentricidad accidental. ¿Qué color le pongo? ¿Qué color le pongo? Solo aquí está excentricidad accidental. Si el sismo está en X, tenemos dos posibilidades. Digamos, el centro de masa está aquí. Entonces yo puedo decir, el centro de masa se mueve hacia arriba. Centro de masa. El centro de rigidez, ese no se mueve, donde lo calcules, ahí va a quedar esa posición del centro de rigidez. Vamos a colocarla acá. Centro de rigidez. Entonces, si esta es la condición, yo puedo establecer que bajo esta primer combinación, mi sismo se concentra en el centro de masa hacia arriba, mi estructura responde con una fuerza del mismo valor en el centro de rigidez. El sismo ortogonal no cambia, con él no consideramos la excentricidad accidental. La excentricidad accidental solamente sería esta distancia, E a Y. Esa es una combinación, pero puede resultar para esa misma combinación otra en la que diría lo siguiente. Mi centro de masa lo calculé inicialmente ahí, pero entonces ahora mi estructura responde en el centro de rigidez, en el centro de masa medido con una excentricidad. Digamos que queden ahí bien junticos. Entonces esta es mi posición del centro de masa. Mi sismo se concentra en el centro de masa, en esta dirección. Mi estructura responde en el centro de rigidez. Me quedaron muy juntos, pero creo que ustedes ahí pueden ver la torsión. En este caso se estaría generando una torsión en sentido horario. En la de arriba, la torsión estaría en sentido antihorario. Es otra combinación. Entonces, en la primera, llamemos la combinación 1A y esta 1B. En la 1A sería moviendo el centro de masa hacia arriba. La 1A. Y la 1B sería moviendo el centro de masa hacia abajo. Entonces salen dos combinaciones posibles para esta primera combinación. Lo mismo para la segunda combinación. Hagamos el esquema. Voy a ubicar más o menos centro de rigidez en esta posición. El centro de masa estaría aquí, pero me está diciendo el sismo en X es la dirección principal, entonces muevo mi centro de masa hacia arriba. Igual que el caso anterior, el esquema es el mismo, estaría concentrando la acción del sismo en el centro de masa, mi estructura responde en el centro de rigidez y la torsión tiene el mismo sentido. Digamos que en este caso, la excentricidad pues es igual para cualquier combinación. Acá olvidé colocar la excentricidad accidental, así que el momento torsor del efecto indirecto es el mismo en todas las combinaciones.
Si hacemos este mismo en todas las combinaciones no, en las primeras dos combinaciones en las cuales el sismo va hacia la derecha, el sismo en X, pues resulta el mismo sentido del momento torsional. Muy bien. Aquí tendría la misma combinación, pero el centro de masa ahora lo muevo hacia abajo. Lo estoy pasando un poquito más abajito del centro de rigidez. Aquí estaría. Y la torsión estaría en este sentido, en sentido antihorario. ¿Qué pasa con el efecto ortogonal? Recordemos que el efecto ortogonal no considera excentricidad accidental. Entonces lo único que hago es concentrar mi sismo en los puntos que inicialmente calcule para centro de masa. Así que en la primera combinación el efecto ortogonal sería concentro mi sismo en el centro de masa sin moverlo, mi estructura responde en el centro de rigidez. Es decir, que se estaría generando, miren, un momento que estaría también en el mismo sentido del efecto indirecto, es decir, en sentido antihorario. Un momento ortogonal. Cuando la excentricidad se mueve hacia abajo para esa misma combinación, el momento indirecto pasa a ser horario, pero el momento ortogonal se mantiene antihorario porque el centro de masa no se está moviendo. Entonces, aquí me da un momento ortogonal. Miren, aquí los efectos se restan y eso tiene consecuencias cuando hagamos los cálculos, por eso todas estas combinaciones se deben considerar. Para la segunda combinación, este sería 2A y este 2B. Recordemos la diferencia entre los dos para este caso en que el sismo principal es en X. El centro de masa se mueve hacia arriba, acá el centro de masa se mueve hacia abajo. Tendríamos el momento indirecto, m sub t no cambia su sentido, ahora cambia el momento ortogonal porque el sismo va hacia abajo. El sismo ortogonal, que es el sismo en Y, va hacia abajo. ¿Qué me implica eso? Para el primer caso, pues en cualquiera de los dos da lo mismo. El sismo va hacia abajo, se concentra en el centro de masa. Mi estructura responde en el centro de rigidez. El momento ortogonal que se genera, en este caso sería en sentido horario. Para la segunda combinación, igual, concentramos en el centro de masa, la estructura responde en el centro de rigidez y el momento que se genera es horario. ¿Listo? Hay que estar viendo, recuerden, siempre concentras el sismo en el centro de masa, la estructura responde en el centro de rigidez y ahí puedes establecer los sentidos de esos momentos. Ustedes van a terminar estas dos combinaciones, 4 combinaciones. Recomiendo que lo hagan porque obviamente, digamos, en un ejercicio, en el examen, lo que sea, no les voy a colocar las 16 combinaciones que salen, sino que va a ser una combinación. Considera el 100% del sismo en tal dirección y hacia la derecha o hacia la izquierda o hacia arriba y hacia abajo, eso se los diría. Y también el centro de masa hacia donde se mueve. Con esas indicaciones ustedes tienen que establecer los sentidos de esa torsión. Miremos para el caso del sismo principal en Y. Entonces, ubiquemos centro de rigidez, voy a colocarlos un poquito más lejanos, centro de masa. Centro de rigidez y centro de masa y centro de rigidez. Entonces analicemos primero el sismo en la dirección principal. ¿Qué decíamos? Que
el centro de masa se puede mover perpendicular al sismo. El sismo principal es en Y, entonces aquí el centro de masa se puede mover hacia la izquierda o hacia la derecha. Voy a moverlo hacia la derecha. Ahí está mi centro de masa, es decir, esta distancia es mi excentricidad accidental en X. Esta sería, para el caso de esta combinación, 1, 2, 3, 4, esta sería la 5A. Esa 5A sería moviendo el centro de masa hacia la derecha. Con esa condición, entonces, definimos que mi sismo principal se concentra en el centro de masa, está hacia arriba. Mi estructura responde en el centro de rigidez. O sea que el momento que se está generando es un momento que está en sentido horario. Ese sería el momento indirecto. ¿Qué pasa con el efecto indirecto? En ese sentido, no movemos el centro de masa, ahora el indirecto, perdón, el ortogonal es el sismo en X, entonces el sismo se concentra en mi centro de masa sin mover ese centro de masa, mi estructura responde en el centro de rigidez y el momento que se genera con esta condición es un momento en sentido horario y sería el momento ortogonal. Aquí se estarían restando. Si pasamos a la segunda combinación, para este mismo caso ortogonal, pero moviendo el centro de masa, ahora hacia la izquierda, lo que me cambia es la acción del sismo, indirecto. Muy bien, me explico. Digo, muevo el centro de masa ahora hacia la izquierda. Centro de masa hacia la izquierda. Entonces aquí tengo la excentricidad accidental en X. Mi sismo se concentra en esa posición. Sí. Mi estructura responde en el centro de rigidez. Entonces, aquí estaría generándose un momento que está en sentido horario. El momento ortogonal no cambia. Se concentra el efecto ortogonal, que sería el sismo en X, en el centro de masa, la estructura responde en el centro de rigidez y el momento sigue siendo horario. ¿Listo? Ese no cambia y ese va a ser el mismo porque centro de masa y centro de rigidez, centro de masa no se mueve en el efecto ortogonal. Igual que el caso anterior, les pido que ustedes completen las otras combinaciones. ¿Está claro? ¿Preguntas? Por eso, por lo que te estoy diciendo, porque el centro de masa se está moviendo. Entonces, posición del centro de masa, esta es la que tú calculas. Si esa es una figura rectangular. Posición del centro de rigidez, digamos que esté más acá. Esas son las iniciales. ¿Listo? Tenemos que llegar a eso y ya vimos cómo se puede calcular. Entonces tú defines que el sismo está principal, no sé, coloquémoslo en la dirección Y. Vamos a definir que el sismo principal está en la dirección Y, ese Y con el 100%. Ese sería el efecto principal. El efecto principal, que es el sismo con el 100%, tiene que considerar excentricidad accidental. Entonces, en este primer caso voy a decir que la excentricidad accidental, que el centro de masa se mueve hacia
la derecha. Recordemos que la excentricidad tiene que estar perpendicular al sismo. No tiene sentido que en el eje Y yo hable de una excentricidad en Y, tiene que ser una excentricidad en X. Entonces, inicialmente mi estructura tenía esta excentricidad que es la inicial. Cualquier estructura que no sea simétrica va a tener una excentricidad inicial. Ahora, ¿qué estoy diciendo? Que mi centro de masa se mueve hacia la derecha por excentricidad accidental. Entonces, muevo mi centro de masa hacia la derecha. Esta es la nueva posición. Con eso, ¿cuánto la muevo? Pues la excentricidad accidental, lo que corresponda de la excentricidad accidental, E a X. Es decir, que mi excentricidad total en esa dirección sería la excentricidad de diseño en X. ¿Hasta ahí está claro? Listo, entonces ya tienes tus posiciones de centro de masa y centro de rigidez bajo esta condición, centro de masa hacia la derecha, ya lo definiste. El sismo está hacia arriba, entonces digo, en el centro de masa se concentra ¿qué? La acción del sismo. Entonces aquí está la acción del sismo. Mi estructura, ¿dónde responde? ¿Dónde responde la estructura? Entonces, la estructura responde en el centro de rigidez con una fuerza del mismo valor en sentido contrario. ¿Lo estás viendo? Acción y reacción. Ese par de flechitas que son los cortantes, ¿en qué sentido están girando? ¿Horario o antihorario? Antihorario. Ya está. Entonces ahí ya defines que este momento, que sería el momento indirecto porque está asociado al sismo principal, tiene sentido antihorario. Ahora miremos el efecto ortogonal. Entonces el efecto ortogonal es el sismo en la otra dirección, sería sismo en X, pero multiplicado por un 30%. No le voy a colocar por ahora porcentajes. Entonces, ¿qué digo en esa dirección? Ahí no considero excentricidad accidental, porque la excentricidad accidental solamente es en la dirección principal. ¿Listo? En esta dirección solamente hay excentricidad inicial. La excentricidad inicial sería la diferencia entre centro de rigidez y centro de masa en la dirección Y. EY. El centro de masa no se mueve para esa dirección. Ahora volvemos a hacer lo mismo. El sismo en X está hacia la derecha. ¿Dónde se concentra el sismo? En el centro de masa. Entonces lo concentra en el centro de masa hacia la derecha. La estructura, ¿dónde responde? En el centro de rigidez, con una fuerza del mismo valor en sentido contrario. Ahí está el centro de rigidez. Ese par de fuerzas, permíteme, voy a colocarle otro color. El azul es el efecto ortogonal. Mi estructura responde en el centro de rigidez con una fuerza del mismo valor en sentido contrario. La flechita que está en color azul es el efecto ortogonal. La morada es la respuesta. Ese par de flechas, ¿qué giro están haciendo? ¿Cómo están girando? ¿Horario o antihorario? Horario. ¿Ya está? Entonces, el momento ortogonal asociado a este sismo, que tiene el 30%, tiene sentido horario. ¿Está claro? Entonces, la otra combinación era decir, si ya moviste el centro de masa hacia la derecha, ahora dices, el centro de masa lo muevo hacia la izquierda.
El sismo principal, ya que estoy moviendo el centro de masa hacia la izquierda, se mantiene, es el sismo en Y con el 100%. Centro de masa estaba en esta primera posición y ahora lo estoy moviendo hacia la izquierda. Centro de rigidez se mantiene por acá. Entonces moví el centro de masa una cantidad EAX, la cantidad de la excentricidad accidental. Muy bien. En esta nueva condición, el sismo, que es en Y, se concentra en el centro de masa ya habiéndolo desplazado hacia la izquierda. La estructura responde en el centro de rigidez, mismo valor, sentido contrario. ¿Qué momento están haciendo ese par de flechas? Muy bien, antihorario. O sea que el momento del efecto indirecto es antihorario. ¿Cómo es el momento del efecto ortogonal? Pues si el sismo sigue siendo en X con un 30%, entonces decimos, se concentra en el centro de masa, que el centro de masa no lo muevo, se mantiene igual, y mi estructura responde en el centro de rigidez. Ese momento no cambia, porque la excentricidad accidental no está en ese sentido. Este momento sigue siendo horario. ¿Resolví tu duda? Uh-huh. ¿Este? ¿La morada? Ah, ya, sí tienes razón. Hubieras empezado por ahí. Esta combinación que estoy haciendo, no le cambié el sentido a la flecha, la puse hacia abajo y el sismo se concentra en el centro de masa. Aquí. Necesito acercarlo y no sé cómo, que tengo las dos manos ocupadas. No, no puedo. Voy a intentar borrarlo de ahí, pero sí ya vi que es lo que te confunde, que esta flecha debe ir hacia arriba, en la dirección del sismo, en X, así como que va acá. Eso. Ok, sí, eso es verdad. El efecto ortogonal cambió, sí, porque el centro de masa no lo moví hacia el otro lado. Quería que quedara para el otro lado, pero no medí las mismas distancias. Entonces, el efecto ortogonal sería con este sentido. Acá. ¿Listo? Ahora sí, ¿no? Muy bien. Entonces ustedes completan las demás posibilidades. Recomendaciones, hacer este esquema muy grande. Yo los coloqué pequeños pues para que vieran toda la información, pero usted amplíelo por si no vemos esa torsión o el sentido de esos momentos. Ampliando el esquema es más fácil visualizarlo. Muy bien, esta es la primera parte que vamos a desarrollar en la próxima clase haciendo un ejercicio numérico. Ahí van a resolver muchas dudas. Para esa clase yo les voy a, recuerden que el jueves habría, para ustedes que es el jueves, habría quiz el jueves de la unidad de introducción a las cargas sísmicas y para los del viernes, pues en su horario del viernes. Después de eso, hacemos el taller, arrancamos haciendo un taller, el cual yo les voy a enviar una información
para que vayan evaluando cargas, porque va a ser una estructura que lo vamos a ir trabajando en AutoCAD. Voy a ver si puedo resumir todo el esquema de la estructura en un documento en Word, sino que a veces se quedan cotas, lo que sea por fuera, entonces es complejo. Voy a organizarlo, si no, pues lo trabajamos desde AutoCAD. Igual la clase va a ser presencial el jueves, pero yo la voy a grabar por la misma plataforma, ¿listo? Para que el ejercicio nos quede y yo poder estar viendo los datos en AutoCAD si se requiere. Eso lo vamos a hacer el jueves de forma numérica hasta calcular los cortantes. O sea, ya tenemos 3 cortantes: cortante del efecto ortogonal, cortante del efecto indirecto y cortante del efecto directo. La idea es que con esos 3 cortantes vamos a calcular el cortante total en cada pórtico de una estructura bajo una combinación de sismo que se va a especificar, porque pues no podemos hacer las 16 combinaciones que salen, pero ustedes sí tienen que aprender a determinar el sentido del momento torsor. Hasta aquí tenemos todos los datos. Sabemos encontrar la posición del centro de masa, del centro de rigidez, que es lo principal. Con eso calcular las excentricidades. Ustedes ya saben calcular las fuerzas sísmicas en cada piso y los cortantes de piso. Hasta ahí está todo. Lo único que nos falta definir es esto que está por aquí, la rigidez de cada pórtico. Vamos a ver que para el caso del efecto directo puede que esa rigidez se necesite o no se necesite. Entonces, para tener claridad en lo que vamos a utilizar, les voy a presentar la forma en la que vamos a calcular esa rigidez. Y en clase yo les voy a mostrar pues que hay otras maneras de determinarla. Denme un momento, ya les hago la presentación. Ok. Muy bien, entonces tenemos lo siguiente. Tenemos unas expresiones para calcular la rigidez de pórticos planos. Vamos a ver 3 metodologías. Algunas ustedes ya la han utilizado de cursos de análisis estructural simplemente por concepto de rigidez. Ese digamos que es el método exacto. Pero ese método exacto, si ustedes ven lo que se vio en análisis estructural, pues puede ser muy extenso. Porque pues allá era sencillo porque tenían pórticos de un vano, un piso, máximo 2 vanos. Pero acá los pórticos pueden ser más grandes. Y entre más pisos, entre más vanos o longitudes tenga cada pórtico, pues la cosa se va complicando. Así que vamos a ver unos métodos que son mucho más prácticos y pues pueden dar resultados aceptables. El primero, que es el que se adapta muy bien a este método de la fuerza horizontal equivalente, es utilizando las fórmulas de Wilbur. Estas fórmulas son unas fórmulas empíricas que tienen ciertas restricciones basadas en las hipótesis que hace el método. Es sencillo de utilizarlas. Se basa en calcular una rigidez de piso de cada pórtico para primer piso, para segundo piso o para pisos intermedios. Y hay 2 condiciones: pórticos que tienen empotramiento en la base o pórticos que están articulados en la base. Recuerden, pórticos articulados sería con cualquiera de estos 2 apoyos, y pórticos empotrados, pues el que tiene momento de empotramiento. Normalmente estamos con estos pórticos empotrados. Esa es la condición. Si uno llegara a considerar estos primeros, pues es porque nuestra cimentación es muy pequeña comparada al pórtico, tan pequeña pues que va a dejar que cada columna gire. Normalmente las cimentaciones son pesadas, son grandes y logran establecer un empotramiento a nivel de la cimentación.
ese concepto o ese funcionamiento de si se empotra o se articula, digamos que está fuera del alcance de este curso. En realidad, en ningún curso de pregrado, ustedes van si se van por el camino de las estructuras, digamos que empiezan a adquirir cierto conocimiento, cierta formación para establecer el sistema de apoyo. Bueno, estas expresiones se pueden programar. La idea es que para el jueves ustedes las traigan programadas. Este documento se los voy a cargar en PDF para que hagan esa programación. Aquí está lo que se indica en cada una de las expresiones. Está en función del módulo de elasticidad, de una rigidez relativa de las vigas, que está en función de la inercia de cada viga y de la longitud de cada viga. Recuerden, si tenemos un pórtico con dos vanos, esta es una viga, esta es otra viga. Esta sería la longitud de la viga 1 y esta la longitud de la viga 2. No vayan a tomar toda esta longitud porque le estarían quitando rigidez al pórtico. Listo, aquí tenemos que diferenciar vigas a esos elementos que están entre columnas. Si tienes 3 vanos, tienes 3 vigas. Si tienes 4 vanos, tienes 4 vigas. Lo mismo para las columnas. Esta sería la longitud de las columnas en primer piso y esta la longitud de las columnas en segundo piso. Aquí hay una expresión para calcular la rigidez en el último entrepiso. Entonces, leen bien esta condición, que básicamente es que utilices la expresión de los pisos intermedios haciendo ciertas condiciones. Colocar 2H1 en vez de HN-1 y haciendo HN más 1 igual a 0 en esta expresión. Ahí obtienen la rigidez del último piso. Por favor, esto lo programan para la próxima clase, para la del jueves, porque como les digo, el jueves vamos a trabajar un ejercicio y necesito esas rigideces, o sea que yo le dé los datos y ustedes simplemente me digan cuánto es la rigidez que les está dando cada piso y cada pórtico de la estructura. Otra forma de calcular la rigidez, una forma más fácil, más sencilla, más directa, es utilizando las expresiones del edificio de corte. Van a buscar primero cuáles son las condiciones para establecer que un edificio se comporta como edificio de corte. No todos los edificios se comportan como tal, tienen algunas consideraciones. Pero si se comporta como edificio de corte, la rigidez de los pórticos se puede calcular bajo esta condición, y es decir que todas las columnas están doblemente empotradas. Y bajo esa condición la rigidez de piso se calcula como la rigidez de una columna doblemente empotrada. La rigidez de esa columna es 12 veces el módulo de elasticidad por la inercia sobre la longitud al cubo. Básico, súper fácil. Entonces, si tienes un pórtico que tiene 3 columnas, pues las tres columnas tienen la misma sección transversal, el mismo material, calcula la rigidez de una columna y se multiplica por 3 columnas que tiene ese pórtico en ese piso. Si ustedes hacen el ejercicio, vamos a ver el jueves si alcanzamos a hacerlo en clase, calculamos la rigidez de este edificio de corte y la rigidez con las expresiones de Wilbur. El edificio de corte puede darte rigideces muy altas, entonces eso no es bueno porque te estaría dando más rigidez, que habría que verificar si llega a esa condición. Esta rigidez del edificio de corte se utilizaba cuando, digamos, acceder a un programa de computador era complejo, entonces necesitábamos expresiones numéricas fáciles de trabajar. En ese momento se utilizó eso. Sigue siendo académicamente aceptable, sin embargo, de forma práctica no lo recomendaría porque las rigideces son muy altas. Este es un pórtico en el que pueden aplicar los dos métodos, ahí están todos los datos para que puedan verificar pues que las expresiones de Wilbur y las del edificio de corte funcionan y pueden verificar esas diferencias. La última condición para calcular la rigidez es con base en la rigidez de piso, por definición. Por definición del curso de análisis estructural,
Para un pórtico sencillo, en análisis estructural se les decía, si yo le aplico una fuerza F a este pórtico y determino cuánto se desplaza lateralmente, entonces la rigidez es igual a la fuerza entre ese desplazamiento. Eso para un piso. Ahora cuando tengo varios pisos, lo que hago es relacionar el cortante de piso con el desplazamiento relativo, que viene siendo la deriva. Ese es el concepto de rigidez y esta es la forma de obtener la rigidez exacta de la estructura. Necesitamos los cortantes de piso, pueden ser cualquiera, no tiene que ser los que usted calculó. Recuerde que la rigidez es lineal. La rigidez es lineal. Entonces, usted puede asumir estas fuerzas, las que sea. Y recuerde que los cortantes es la sumatoria. Los cortantes son la sumatoria de las fuerzas horizontales. Es decir, este cortante B sub 2 sería igual a la fuerza F sub 2 y el cortante en el primer piso F sub 2 más F sub 1, lo que ya vimos anteriormente. Esas fuerzas pueden ser las que sean. Lo importante es que haciendo análisis estructural usted determine los desplazamientos laterales. El análisis estructural le va a dar los desplazamientos laterales. Recuerde que la deriva es el desplazamiento relativo. La deriva en el piso 2 sería lo que se mueve lateralmente el piso 2 menos lo que se mueve en el piso 1. Y la deriva del primer piso va a ser el desplazamiento del piso 1. Entonces, estos desplazamientos se calculan con análisis estructural. Si ustedes tienen acceso a un programa en el cual confíen, si me preguntan a mí en cuál confío en ITAS, en SAP, porque los he utilizado. Si usted tiene un programa en el que pueda introducir este pórtico, le recomiendo colocarle estas fuerzas si quiere, que están dadas aquí, no interesa, pueden ser esas o pueden ser otras, y con base en el concepto de rigidez, calcula esa rigidez por concepto de rigidez, mediante las expresiones de edificio de corte y mediante las fórmulas de Wilbur, y puede concluir qué tan buenas son las fórmulas de Wilbur y se ajustan al método y qué tanto se puede alejar los resultados del edificio de corte. Muy bien, entonces, por favor, para el jueves tenemos que tener claridad en este concepto de rigidez. Finalmente, para terminar, les dejo establecidas algunas condiciones que presenta la NSR 10. La NSR 10 dice, usted puede calcular la rigidez como quiera, en pocas palabras, ese ítem, ¿listo? Calcúlela con la fórmula que quiera, con Wilbur, con edificio de corte o por concepto de rigidez, con análisis matricial, como quiera. Simplemente, las suposiciones que usted haga pues deben mantenerse constantes durante todo el análisis de su estructura. Entonces no te va a decir la norma cómo vas a calcular rigidez. Lo único que te va a decir es, tenga en cuenta que la estructura, si es en concreto reforzado que usted está diseñando, bajo los conceptos, bajo las hipótesis del diseño del concreto reforzado, se diseñan para que se fisuren. Tienen que ustedes recordar lo que han visto en concreto reforzado. Usted diseña una viga para que el concreto que está sometido a tracción se fisure. Todos los esfuerzos a tracción los resiste el acero, porque el concreto es débil a tracción, entonces sus vigas se van a fisurar. Lo mismo las columnas se van a fisurar. Entonces la norma establece que no es recomendable que utilices la inercia bruta de cada sección, es decir, la inercia bruta de columnas y de vigas no se deben utilizar. Es recomendable que usted diseñe con un porcentaje de fisuración. Puede establecer que las columnas están menos fisuradas que las vigas, y esa condición es que tomes el 70% de la inercia bruta de las columnas y el 35% de la inercia bruta de las vigas más fisuradas. Puedes establecer que ambos elementos, columnas y vigas, están igualmente fisuradas. O puedes establecer que las columnas no se fisuran, pero que las vigas se fisuran en un 50%. Este porcentaje de fisuraciones son recomendaciones que da la NSR 10. ¿Con qué está relacionado? Con la forma en que se diseña.
Al principio del curso yo les decía, entre columnas y vigas, el elemento que me interesa proteger es la columna. La columna debe ser lo último que falle en la estructura. Entonces, si es lo último que falle en la estructura, pues en términos de fisuración va a ser el elemento que menos se fisura comparado a las vigas. O sea que podríamos utilizar esta condición o podríamos utilizar esta condición. La norma no te dice cuál, simplemente considera que se ha fisurado algo. Si ustedes me preguntan, me parecen porcentajes muy elevados de fisuración. Son temas para investigar. ¿De dónde salen esos porcentajes? Quizás por experimentación, por experiencia, pero no hay claridad en eso, en establecer qué tanto se fisuran los elementos, qué tanto están fisurados cuando llega el sismo, porque aquí estamos diseñando para condiciones sísmicas. Pero alguno de esos porcentajes hay que utilizarlos.